para cantar non chega con la voz, compre ollar o mundo en darredor. Para cantar non chega con la voz, compre facer un canto liberador, para sermos libres mesmo para amar, a liberdade compre cantar, a liberdade compre cantar, para sermos libres mesmo para amar. Para cantar non chega con la voz, compre deixar que cante o corazón. Para cantar non chega con la voz, compre que esta non sirva a ningún señor, para sermos libres mesmo para amar, a liberdade compre cantar. En primer lugar, quería dar las gracias a la Asociación Alessandro Bóveda por ocuparse del caso de mi hermano. Yo soy hermana de José Humberto Francisco Baena Alonso, uno de los últimos fusilados por el franquismo en 1975. Yo quisiera pedir que se revisen el caso de él y de los otros compañeros que mataron, porque fueron juzgados sin ninguna prueba en su contra, ni siquiera testigos presenciales, que los había. Fueron juzgados sin ninguna prueba en su contra, ni tampoco aceptaron ninguna de las pruebas que había a su favor, 100 y pico de pruebas, que las fueron rechazando todas. Incluso expulsaron a los abogados de la sala. Mi hermano fue juzgado por un tribunal militar. Él no era militar. Le aplicaron la ley antiterrorista que había sido dictada cuando él estaba ya preso. Eso también es ilegal. No había ni una sola prueba en su contra, y una señora que fue testigo de la acción cuando mataron al policía fue por 3 veces a la comisaría de policía, la primera vez a declarar lo que había visto, la segunda vez cuando vio que acusaban a mi hermano de la muerte del policía, les fue a decir que ese no era el chico que ella había visto, que no coincidía para nada a la descripción física. Mi hermano tenía el pelo largo, el otro lo tenía cortito, era más alto que mi hermano, y bueno, muchos detalles así que ella dio. Y le dijeron que se fuera, que bueno, ya lo tomaban en cuenta y tal. Entonces ella se fue para casa tranquila y nunca creyó que los llegaran a matar. Pero después, cuando vio que los condenaban a muerte, volvió a ir a la misma oficina de policía en la que había declarado las otras veces, y la mandaron pasar a una salita que había en la parte de atrás. Ella dijo que era un jefe de policía, pero no sabía dar el grado, dijo que tenía galones. Y cuando supo lo que era, él dice que con una pistola, un revólver encima de la mesa, que empezó a jugar así con él, y que le dijo: señora, váyase para su casa y no se ocupe más del caso, que están todos metidos en el mismo saco. Eu churei o domingo á tarde, eu churei o domingo á tarde, que veña Lourenzo, que diga a verdade, pero con cautela, que diga a verdade pero con cautela. Túa nai é meiga, teño medo dela, e ela non me come, teño medo dela e ela non me come. Túa nai é meiga, teu pai é mal home. Consiguió la dirección de mi padre con el abogado y le escribió una carta contándole a mi padre todo esto y diciéndole que ella, que tenía un remordimiento terrible por haber consentido que lo hubieran matado, pero claro, que no creía que lo hiciera. Pues bueno, lo hablé en casa con mis hijos y mi marido, y me dijeron que sí, que siguiera adelante, que ellos se arriesgaban. Y yo dije, bueno, pues si los amigos se atreven a hacerse cargo de eso, yo que soy su hermana, con más motivo. Entonces fue cuando le hice el poder a Doris, que era ella la que se encargaba, porque el marido era abogado, pero era laboralista, y ella era del tema de lo de mi hermano, ¿no? Criminalista creo que es. Y entonces pues empezó ella, lo llevó al Tribunal Constitucional,
Le contestaron que no podían hacer nada porque en aquella época aún no se había aprobado la Constitución. Entonces que quedaba fuera de sus atribuciones. Después lo llevamos al Tribunal de Derechos Humanos de la ONU y nos dijeron, la contestación fue que como yo lo había visto aquí en España el Tribunal Constitucional, que también quedaba fuera de sus atribuciones. Entonces lo llevamos a Argentina. La jueza Sirvini es la que lleva el caso. En este tiempo murió Doris. Y bueno, la jueza Sirvini nos llamó para que fuéramos a declarar por videoconferencia desde Madrid y ella desde Argentina, pero no nos dejaron. El día anterior a que íbamos a la reunión nos dijeron que no se podía celebrar, que no consentían que hubiese esa reunión. Después vino ella aquí a España, habló con algunos de los, porque es una causa común de varias familias, estamos todos juntos. Y también le impidieron coger las declaraciones nuestras. Entonces ahora ella dictaron la orden allá de búsqueda contra varios de los que intervinieron en los procesos, pero de momento ninguno fue extraditado. Y a ver, pedimos que se haga justicia, que nosotros lo que queremos es justicia, no queremos nada más, ni dinero ni nada, solo queremos que demuestren que él no fue un asesino, sino que fue un asesinado y que quede así la historia. Es lo único que queremos.